El artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 establece que toda persona tiene derecho a desplazarse a cualquier país y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Entre los derechos fundamentales podemos destacar el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. El derecho a la protección de la integridad personal, que incluye no ser torturado, esclavizado o sometido a malos tratos. El derecho de igualdad ante las leyes y el derecho a la libertad de circulación. El 16 de marzo del 2025, Estados Unidos deportó a 238 venezolanos a El Salvador, que según ellos afirman son miembros del Tren de Aragua y hoy se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo SECOT. Estas personas fueron señaladas como criminales y fueron expulsadas a pesar de que la mayoría no tenía antecedentes penales. Antes de conocer este caso, les recordamos que pueden descargar la aplicación Televen Stream totalmente gratis con solo escanear el código QR que aparece en pantalla. También los invitamos a que interactúen con nosotros a partir de este momento en nuestras redes sociales utilizando la etiqueta Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Los venezolanos que entraron a través de los distintos puntos fronterizos a los Estados Unidos tuvieron la oportunidad de ampararse con algunos de los permisos que este país les brindaba para estar legal dentro de su territorio. Las protecciones legales para los migrantes fueron, en su momento, el paro humanitario, que este fue instaurado en octubre de 2022, el TPS con una extensión de vigencia que aplicaba a venezolanos, el asilo como tal, que tiene ya bastante data. Digamos que es una figura jurídica que ha sido utilizada por muchos venezolanos para constituir un estatus legal y regular dentro de Estados Unidos. El tener estas protecciones quiere decir que pudieran ser objeto de deportación, lamentablemente sí. Y esto viene dado a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump. Wilken Rafael Flores Jiménez, de 24 años de edad, decidió migrar hacia el territorio estadounidense en agosto del año 2024. Su primera parada fue en Colombia, país en el que estuvo una semana antes de continuar su travesía hasta llegar a México. Trabajaba yo unos días mientras que le salía su cita porque él pidió su cita para pasar legal. Su cita la programaron para el 7 de diciembre del pasado año y cuando fue a la cita que se presentó lo dejaron detenido. Este ciudadano, como muchos otros, solicitó la cita del CBP One, que es una aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos para solicitar un estatus legal o asilo político en dicho territorio. Adicional a ello, realizan la prueba del miedo creíble, la cual consiste en determinar si una persona tiene temor de continuar en su país de origen. Él pasó su prueba de miedo creíble, le dio positivo. Fue a corte, le pidieron unos documentos como antecedentes penales, carta de buena conducta, y yo todo eso se lo envié a los Estados Unidos. De hecho, que yo le envié al juez que tenía su caso, no recuerdo muy bien el nombre, pero se lo envié al juez y el juez le contestó a mi hermana, que fue la intermediaria de hacerle llegar los documentos, que ya habían recibido eso. Se los mandé a él al centro de detención donde estaba también y también le llegaron. Entonces no entiendo el por qué, si tuvo corte, lo dejaron detenido todo este tiempo igual. El 28 de febrero de este año, Wilken tenía que asistir a la corte para continuar con su proceso, pero eso no sucedió. Funcionarios del Servicio del Control de Inmigración y de Aduanas de Estados Unidos, ICE, conversaron con él y le explicaron que, de no resolver el caso, ellos investigarían por qué lo tenían detenido, algo que nunca ocurrió. Y ya después le salió en la página, yo me volví a meter y le salía expulsión.
Y él me dijo, mamá, yo pedí mi deportación voluntaria. Y yo le dije, hijo, ¿por qué? Bueno, porque yo sé cómo es esto aquí, pues me dijo él. Yo, bueno, si tú sabes cómo es, ni modo, que te manden para Venezuela, pues, ¿qué podemos hacer? Su última llamada fue el 14 de marzo, en la tarde, y me dijo, mamá, ya vamos para Venezuela. Y yo le dije, bueno, no importa, hijo, ¿qué vamos a hacer? A partir de este momento, la señora Rena perdió la comunicación con su hijo. Fue el día domingo que ella se enteró que los deportados del centro de detención donde se encontraba su hijo fueron trasladados a El Salvador. El día lunes, tengo un amigo que está en los Estados Unidos, llamó al centro de detención y le dijeron que él ya no estaba en los Estados Unidos. Volví a llamar yo personal el miércoles y me dijeron, señora, lo único que le puedo decir es que su hijo lo deportamos ayer, o sea, el martes. Y yo le dije, ¿por qué dicen mentiras si mi hijo ya no aparece registrado en el ICE ni nada de eso? Lo único que le puedo decir es que su hijo va a llegar a Venezuela, o sea, el día miércoles de la semana entrante. Y nunca llegó. Ya después de la foto, vi una de las fotos, mi hijo sentado en el suelo, ya sin cabello y con las manos hacia atrás posado. Este joven llegó a comentarle a su mamá que dentro del centro de detención los funcionarios del ICE lo acusaban de pertenecer al Tren de Aragua por tener varios tatuajes en su cuerpo, diseños que tenían un significado personal, lejos de algún vínculo con esta banda delictiva. Ella, al igual que muchos de los familiares de estos deportados a El Salvador, no tiene comunicación con su hijo. Una cárcel de máxima seguridad donde no le dan a ellos opciones de nada. De hecho, que he visto videos donde eso es horrible, horrible, horrible. Yo creo que ningún ser humano, si haya cometido todos los crímenes del mundo, no deberían de estar ahí, de verdad que no. Castíguenlo, claro, porque se lo merecen, pero no en una cárcel así. Y mi hijo mucho menos, que yo sé que es un muchacho sano, pues. Más o menos de lado y lado aparecen los mismos sentimientos, tanto el miedo que la persona que está apresada siente, o sea, se correlaciona con el miedo que el familiar puede sentir al no tener noticias de su ser querido. Ese miedo a su vez genera incertidumbre, esa incertidumbre acarrea entonces la aparición de sintomatología, angustia, hiporexia. Entonces a esa persona se le descalabra completamente la estabilidad mental que pudiera haber tenido. ¿Okay? Entonces en ese sentido, ¿cómo lo pueden afrontar? Pidiendo ayuda. Estas familias han creado un grupo a través de la aplicación WhatsApp y por medio de ello se les ha ido informando cómo están llevando el caso los abogados que lo representan en El Salvador. Vimos un video donde los abogados estaban hablando que habían ido como a representar a 30 que fueron los que firmaron los poderes, pero que ellos iban por todos, pues, por todos los muchachos que estaban ahí. Bueno, estamos esperando noticias a ver qué ocurre toda esta semana. Es muy importante tomar en cuenta varios factores al momento de decidir salir del país para establecerse en otro. Hay que buscar asesoría, no solamente asesoría legal como la de un abogado competente en el tema de migración, sino también de repente si nosotros sentimos que hay muchísima incertidumbre y que esa incertidumbre está generando en nosotros síntomas como por ejemplo angustia o insomnio, falta de apetito, irritabilidad. Si nosotros estamos observando eso, hay que planificar ser atendido. No se despegue de la pantalla de Televen porque al regreso seguiremos conociendo muchas más historias de jóvenes venezolanos que fueron deportados a El Salvador. Ya volvemos. Continuamos con el testimonio de otro migrante venezolano que se encuentra detenido desde el pasado 16 de marzo en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Nos referimos a Jean-Claude Mendoza Piña, un hombre de 34 años que actualmente se encuentra encarcelado en El Salvador.
Para aclarar más detalles sobre su situación, nos acompaña su padre, el señor Nelson Mendoza, quien compartirá otros datos sobre su hijo y cómo terminó en esta lamentable realidad. Muchacho dadivoso, sano, extrovertido, bastante noble, bastante leal, deportista, estudiante, padre de familia y bueno, una bella persona. El invitado narra que su hijo llegó a los Estados Unidos el pasado 13 de enero del año 2025 mediante la cita del CBP One. Entró por una cita de CBP One, claro, el recorrido que hacen todos los venezolanos. Lo que pasa es que él llegó a Panamá directamente. Él tuvo 5 años en Panamá, tenía residencia panameña. Regresó a Venezuela para vernos a nosotros y el 2024, en septiembre, toma la decisión de irse para buscar una alternativa en los Estados Unidos. Llega a Panamá, subió a Ciudad de México, bueno, luchando como todos los muchachos venezolanos, migrantes que van subiendo por ahí para allá. Y llegó a Ciudad de México. En Ciudad de México pidió su cita y la cita se le dieron para el 13 de enero del 2025. Una semana después de haber ingresado a territorio estadounidense, a él le realizaron la prueba del miedo creíble, la cual aprobó. Él está tatuado de su mano, brazo derecho. Y no pasó, ahí quedó. Él la prueba y le dieron su primera corte. La primera corte era que le estaban leyendo sus derechos constitucionales, derechos humanos, pero eso fue el día antes que asumiera Trump, el 20 de enero. Jean-Claude Mendoza Piña estaba cumpliendo con los debidos procesos legales que le requiere los Estados Unidos para su permanencia. Sin embargo, días posteriores, el joven se comunicó con su esposa, indicándole que la situación se había complicado y que lo deportarían a Venezuela. El viernes pasado fue la última vez que él llamó, que él le dijo a su esposa que lo están sacando, que lo van a llevar para Venezuela, pero que él no había firmado nada y él sospechaba que no era así. Y lamentablemente nos enteramos por la radio, por la prensa, por la televisión, todo lo que sucedió el día domingo, que sacaron a esos muchachos tristemente, como se vio en la televisión. Los trataron como unos animales, como unos delincuentes. Yo me atrevo a decir que esos 238 muchachos venezolanos que llevaron para el SECOP en El Salvador, me atrevo a decir que la mayoría de ellos son sanos. Desde ese viernes no sabemos nada en lo absoluto de mi hijo. A pesar de que el joven no tenía antecedentes penales, la policía estadounidense lo detuvo y estuvo en un centro de detención. Desde allí se comunicaba con sus familiares. Siempre se comunicaba con nosotros. Él estaba en Otay Mesa County. Ese es un centro de detención. 2 meses. Y esos 2 meses nosotros le depositábamos dinero y él hacía llamadas, pues. Llamadas, videoconferencias, esas cosas. Y siempre se comunicaba con nosotros, con su esposa, con mi hermana, con mi sobrina, conmigo. Pero sucedió lo que sucedió, pues. La abogada y especialista en migración explicó cuáles son los derechos que actualmente se les están violando a estos venezolanos. El derecho al debido proceso. Ya comentamos la imposición de esta ley. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley se puede aplicar bajo ciertas circunstancias que no son las actuales. Eso quiere decir detención, deportación y encarcelamiento de personas que algunas de ellas queremos pensar que no pertenecen al Tren de Aragua, derecho al debido proceso, el derecho a la libertad y al libre tránsito, el tema de la criminalización de la migración, que es un error conceptual gigantesco, todo lo que es la parte psicológica y psíquica de una persona que pasa o atraviesa por una situación tan compleja como esta,
el derecho a la protección internacional, que pareciera que no existe en este momento porque ningún país se ha pronunciado, o el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador ha sido inclusive de carácter monetario. Estados Unidos le ha transferido una suma a El Salvador para la manutención de estas personas. El invitado y especialista en la salud mental describió las posibles emociones que están padeciendo los venezolanos detenidos en El Salvador, quienes en un primer momento se les notificó que serían deportados a Venezuela y sin saberlo fueron llevados al SECOT. Yo te lo digo como ser humano que soy, miedo, muchísimo miedo. El miedo genera a su vez incertidumbre. La incertidumbre, como ya lo he dicho anteriormente, es la vía rápida para que aparezcan síntomas como ansiedad, melancolía, tristeza, depresión, insomnio, una cantidad de síntomas que se van sumando y que al sumarse y sostenerse en el tiempo propician la aparición de una condición psiquiátrica. ¿Cómo se subsana legalmente la emoción que tuvo ese migrante, y no estoy hablando desde lo positivo, de ser visto en un video internacional de rodillas, rapándole la cabeza, señalándolos, discriminándolos por la nacionalidad a la que pertenecen? ¿Cómo se debe sentir esa persona, cada uno de esos individuos? Para Nelson Mendoza y su familia, esta lamentable realidad es un duro golpe al que se enfrentan constantemente, donde la incertidumbre se apodera de sus días. Por otro lado, el padre de Jean Claude explica cuáles son las medidas que él, junto a otras familias en la misma situación, han tomado para hacer notar esta inesperada situación. Estamos destruidos, o sea, estamos unidos en cuanto a lo que podamos tratar de hacer, pero estamos destruidos totalmente. Su esposa, sus hijos, mi hermana, mi persona, su mamá. Ya no hayamos qué hacer, estamos de manos atadas. Yo creo que las medidas son ir a los organismos, televisoras, prensa, radio, redes sociales, ir a los consulados, a ver si podemos ir al consulado de El Salvador, no sé, una propuesta que quiero darle a los compañeros que estamos en esta misma situación, y tratar de que esos muchachos sean deportados, traídos a Venezuela lo más pronto posible. En la próxima parte de nuestro programa conoceremos la historia de otro venezolano que fue deportado en condiciones similares con la aplicación de la ley de enemigos extranjeros. Ya regresamos. Conoceremos la historia de otro migrante venezolano que se encuentra entre los detenidos y deportados desde Estados Unidos a El Salvador. Hablamos de Arturo Alejandro Suárez Trejo, un hombre de 33 años de edad que actualmente está encarcelado en el centro penitenciario de máxima seguridad conocido como el SECOT. Para arrojar luz sobre su situación en este complejo acontecimiento, nos acompaña su tío, el señor Edgar Trejo, quien compartirá detalles sobre su sobrino y cómo llegó a este complicado desenlace. Primero que todo, un guerrero, un hombre luchador que se ha tratado de forjar un futuro a través de sus sueños, como poeta, como músico, como artista, emprendedor y guerrero, porque ser solamente salir de tu país, pasar por tantas naciones, pasar estos distintos procesos que pasa un inmigrante, lo convierte en un ser con una fortaleza increíble y un ser humano amoroso, cariñoso, una persona que está pasando por esta situación por ir detrás de un sueño. Nuestro invitado relata que su sobrino no migró directamente hacia Estados Unidos. Hace varios años él se trasladó inicialmente a Colombia, donde permaneció un tiempo. Posteriormente su viaje lo llevó a Chile y tras haber residido en ese país durante un periodo considerable, logró obtener la ciudadanía.
nosotros pasamos y hemos publicado sus estatus o sus boletas de no ser un criminal como los han puesto y los están tratando. Tanto en Venezuela no tiene antecedentes penales, tenemos los antecedentes penales de Colombia, la República de Colombia, y actualmente pasamos y publicamos la de Chile, donde obviamente cuando él se fue a Estados Unidos tenía que tener todo esto pues para poder participar por el CBP-1 y poder accesar a Estados Unidos. Y todo lo demás, hacer su inscripción para su TPS y en el parole que la familia le brindó porque él estaba en una residencia familiar. Después de ingresar legalmente a los Estados Unidos por San Isidro, México, el 4 de septiembre del 2024, Arturo presentó todos sus documentos judiciales que confirmaban su condición de persona sin antecedentes penales y su estatus como figura pública. Posteriormente, se dedicó a realizar todos los trámites necesarios para asegurar un estatus que le proporcionara estabilidad a largo plazo. Durante su estancia en ese país trabajó como obrero para poder generar ingresos que le permitieran cubrir sus gastos. Él fue por una propuesta musical, porque él es un músico, un cantante, un artista emergente del género urbano. Como tal, está todo visible en sus redes sociales. Él fue por esa propuesta y también a buscar un futuro mejor. Acaba de ser padre, tiene 3 meses su hija de nacimiento, pero él ya tenía que regresar a Chile, donde es su residencia. Inclusive tenemos la documentación donde él fue notificado con su abogado y donde él firmó la notificación de migración que tenía que estar el 6 de marzo, asistir, obviamente, porque después que salió Biden, entró Trump, entró la ley que rige que fueron eliminados el CBP-1 y fue eliminado el parole y fue eliminado el TPS. Entonces le notificaron, no, tienes que salir. Y el salir era una deportación. Una persona que llega a Estados Unidos y su último país de residencia era Colombia, si estamos hablando de un venezolano, por ejemplo, pudiera Estados Unidos deportarla hasta Colombia, que fue su último lugar de residencia. No tiene ninguna implicación legal, no están en presencia de la comisión de ningún delito, es perfectamente factible desde el punto de vista del derecho migratorio. Es por eso que las autoridades migratorias le notificaron a Arturo que debía presentarse el 6 de marzo del año 2025 para ser deportado a Chile. Sin embargo, fue detenido en una redada realizada por la policía del ICE el 8 de febrero de ese mismo año mientras grababa un video musical. Ellos fueron por una persona en específico, tengo entendido, el 8 de febrero, y resulta que en la redada pues se llevaron a los que estaban en trámites migratorios legales, también fueron capturados. Esta deportación obedece a la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros del año 1798, que le permite al gobierno de los Estados Unidos detener, deportar o restringir a los extranjeros de países enemigos durante tiempos de guerra. Bajo esta ley, el presidente tiene poderes adicionales para regular a los no ciudadanos y puede autorizar el arresto, reubicación o deportación de cualquier hombre mayor de 14 años originario de un país enemigo extranjero. Si hubiera un pronunciamiento oficial de Estados Unidos donde dijera que Venezuela es un país enemigo de este país, pudiera tener digamos, un matiz o un atisbo de asertividad en ello o en la elección de esta ley o la aplicación de ella. Sin embargo, esta ley fue aplicada por última vez en la Segunda Guerra Mundial y solamente se podía aplicar en conflictos bélicos. No estamos en ese caso en este momento. No hay una guerra, por lo menos no entre Venezuela y Estados Unidos. Ciertamente están haciendo una reinterpretación de la ley, lo cual también podría considerarse como una violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos que han sido deportados. Hay cualquier cantidad de derechos que podemos poner sobre la mesa, en principio los derechos de los migrantes, el derecho internacional de protección. El 16 de marzo, avalándose en la mencionada ley, las autoridades estadounidenses enviaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, situado en El Salvador, a 238 venezolanos, entre ellos Arturo Suárez, quienes fueron acusados de presunta vinculación con la banda criminal conocida como el Tren de Aragua,
según informó el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Nos enteramos por un tatuaje en su cuello. Él tiene un tatuaje en su cuello, de este lado, y están en las fotos donde él sale arrodillado, no sentado, inclinado con su cabeza detrás, porque están detrás de uno de otro, uniformados de blanco, ya rapados completamente, pero está su tatuaje. Esa fue la forma en que su esposa se dio cuenta de que de que había salido en ese lote. Tras reunirse con una representante de Amnistía Internacional en El Salvador, nuestro invitado destacó que ella informó que varios salvadoreños detenidos en el SECOT han sido arrestados sin juicio y carecen de acceso a asistencia legal, una situación que también ha sido confirmada por la ONU. Su representante de El Salvador dijo que todos habían sido comprobados. ¿Dónde está el juicio? O sea, si él está cometiendo y si perteneciera a eso, tenía que haber sido juzgado en Estados Unidos. ¿Su delito es migratorio? Bueno, hay que comprobarlo y creo que debió haber sido juzgado por su delito migratorio, no por otro. Porque si no, ¿cómo hubiese pasado su entrevista? ¿Cómo hubiese podido pasar, estar tantos meses allá si el gobierno y el sector migratorio sabían en qué casa estaba él y todo? El señor Edgar Trejo expresó que su sobrino no forma parte de ninguna organización criminal y que las autoridades no han presentado pruebas que lo relacionen con el Tren de Aragua. Asimismo, cuenta con el respaldo incondicional de toda su familia que se ha unido para enfrentar esta difícil situación. Me produce mucho sentimiento por el sufrimiento de toda la familia, de sus hermanos, de nosotros, el sentir que está siendo vituperados nuestros derechos, no solamente constitucionales, sino de derechos humanos. Es increíble ver que lo que está sucediendo le está sucediendo a Arturo y le están sucediendo a los otros muchachos y un montón de gente que no sabemos. Es increíble, pero me hace tener cada día más fortaleza y fe. Los familiares de Arturo Suárez han dado a conocer su situación mediante diversos medios de comunicación y plataformas digitales. Además, han solicitado asesoría y apoyo a organizaciones tanto nacionales como internacionales. En la siguiente parte de nuestro programa abordaremos el caso de otro migrante venezolano que enfrentó un desenlace similar y lamentablemente también terminó en el SECOT. Ya regresamos. Aquí no hay pecado, aquí no hay condena. El peso del saco lo conoce el que lo lleva. Suárez, ZLA, original fresh. Continuamos conociendo testimonios de los familiares de las personas detenidas en el SECOT en El Salvador. En este bloque de nuestro programa nos acompaña Yaixi Arteaga, madre del joven Carlos Alejandro Cañizales, de 25 años de edad, quien se encuentra atravesando esta dura realidad. En el año 2016, los dos hijos de Yaixi tomaron la decisión de emigrar. Se fueron a Colombia, ya que su familia paterna vivía allá. Hasta ahorita, desde los 18 hasta ahorita, salían, viajaban y regresaban a Colombia porque siempre les gustó Cali para vivir. Luego de vivir algunos años en el vecino país, en marzo del año 2024 su hija se va a Estados Unidos y en el mes de julio se va también Carlos Alejandro junto a su pareja, entregándose inmediatamente a las autoridades de migración. Los dejaron un mes a los dos. A mi nuera, sí señor, detenido en Texas. Ellos duraron allí, mi nuera duró un poco más que mi hijo. Mi hijo salió el 1 de octubre, mi nuera salió el 1 de diciembre. Y bueno, los dejaron allí bajo presentación. Cada determinado tiempo tenían que presentarse en ICE. Yaixi cuenta que su hijo en Venezuela trabajaba como mecánico junto a su padre y en Estados Unidos se desenvolvía como conductor de una conocida aplicación de viajes. La madre también recalca que su hijo no tenía antecedentes penales, que en ningún país donde vivió llegó a cometer delito alguno. Jamás,
jamás, no tiene nada. De hecho, ahorita los están investigando con este proceso con el gobierno, la colaboración que nos está prestando el gobierno, los están investigando. Y no, los del CICPC no me llamaron, señora, no tiene nada. Mi hijo no es un delincuente, mi hijo o sea, se fue de aquí por eso, porque quería superarse, o sea, no a delinquir, o sea, estaban en un propósito, él, mi hija y mi nuera. De acuerdo con un reporte de Associated Press publicado el 20 de marzo, entre los elementos más utilizados por las autoridades para vincular a migrantes con organizaciones criminales se encuentran tatuajes de uso común. Los familiares y abogados de los detenidos venezolanos argumentan que estos diseños no tienen connotaciones delictivas y que fueron erróneamente interpretados como símbolos de afiliación a pandillas. Yexi habla sobre los tatuajes que tenía su hijo. Tiene una rosa, mi nombre Yexi, lo tiene en el brazo. Tiene su fecha de nacimiento acá. Eso es lo que tiene. Nos han dicho, digamos que la práctica y lo que hemos visto recientemente de las declaraciones de parientes, de familiares, que han sido elegidos por cosas tan random como un tatuaje. Lamentablemente, y digo lamentablemente por el contexto, en Venezuela, sobre todo los jovencitos, tienden a tatuarse por situaciones específicas del momento y ya luego cuando son adultos lo olvidan y el tatuaje queda. ¿Cómo yo voy a elegir o a discriminar a un ciudadano por un tatuaje o por su nacionalidad? Cuando se fue de aquí tenía 3, pero después llegó con 2 más y después por allá se hizo, o sea, le gustan, en el pie también tiene 1. Carlos, según su mamá, ya no se sentía cómodo en los Estados Unidos. No le gustaba el hecho de estar huyendo de los entes migratorios y estar lejos de su familia, por lo que decidió firmar su deportación para regresar a Venezuela. Él por ahí, los últimos de febrero, las palabras que él me dijo fue: mamá, yo voy a firmar mi deportación porque yo prefiero estar libre en Venezuela que preso en los Estados Unidos. O sea, no le veo la lógica. Y nosotras feliz, pues, porque se regresaba, tomó esa decisión. El día viernes 14 de marzo del presente año, el joven llama a su madre y le dice que ya firmó la deportación y que ese mismo día salía un avión para Venezuela, en el que según viajaría. Eso fue temprano. En la noche me volvió a llamar: mamá, el vuelo se suspendió porque dicen que hay una tormenta. Pero mañana temprano, mamá, mañana sí es seguro, mañana nos vamos. Efectivamente, el sábado en la mañana me llama nuevamente, como en eso de las 7:30 de la mañana, me dice: mamá, ya nos despertaron a todos, ya nos vamos, ya estamos vestidos, ya estamos listos todos y nos vamos para Venezuela. Ya los aviones nos están esperando, vamos saliendo. Ya sabes, me recibes allá, no sé qué. Bueno, la conversación fue un poquitico corta porque le dieron fue un ratico de llamada. Yexi estaba emocionada en la espera de la próxima llamada para al fin poder ver a su hijo nuevamente sano y salvo. Pero pasaban las horas y Carlos no se comunicaba con ella. El domingo en la mañana me llama mi nuera. En la mañana me dice: ¿viste la noticia? Y le dije: no, ¿qué pasó? Me dicen, todos los aviones que salieron ayer todos los aviones que salieron ayer de Estados Unidos los mandaron para El Salvador. Y yo le digo, o sea, ¿para El Salvador a qué? No entendí. Los mandaron para la cárcel de El Salvador. Al siguiente día su hija la llama y le da la lamentable noticia sobre el paradero de Carlos Alejandro Cañizales, la cual pudo confirmar porque logró reconocerlo a través de un video. Como a las 3 de la tarde me llama mi hija Kimberly y me dice: mamá, ya no le digas más nada a Alejandra de lo del abogado, porque Carlos Alejandro sí está en El Salvador. Y yo le digo: ¿cómo tú sabes eso? O sea, tú estás afirmando algo que tú no has visto. ¿Dónde está un listado? ¿Dónde aparece él?
Me dice, no mamá, míralo. Y me comparte pantalla. Me comparte pantalla y me dice, mamá, míralo dónde está. Yo creo que, bueno, eso fue lo peor que yo he vivido en mis años que tengo. No, o sea, no, eso es algo que, bueno, eso no tiene nombre. Esta madre describe cómo se sintió luego de ver a su hijo en el Secot, una prisión de máxima seguridad que se ha denominado la cárcel más grande de Latinoamérica. Cuando yo veo a mi hijo allí, tirado en el piso, encadenado, me lo habían afeitado, me le habían quitado el pelo y lo tenían como un animal. La migración es un derecho constituido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es, digamos que se lo puedo quitar, es un derecho universal para cualquier ser humano que decida dónde vivir. Seamos empáticos, pensemos que cualquiera puede estar en esa situación lamentablemente. Y aunque sea una palabra de ayuda y preguntar cómo estás, puede inclusive salvar una vida. No quiero pensar en cómo estarán los ánimos de los familiares de estos ciudadanos venezolanos que están esperando tener noticias acerca de sus familiares. Así que la empatía, el respetar, porque donde comienzan mis derechos y donde ellos terminan, empiezan los derechos de los demás. Yetsi, junto a otros familiares, desde el primer día ha buscado ayuda en los entes gubernamentales de nuestro país. Todo con el propósito de poder regresar a los suyos, a su nación, lo más pronto posible. En la siguiente parte de nuestro programa continuaremos conociendo sobre esta perturbadora realidad que atraviesan hoy día muchos venezolanos. Ya volvemos. El traslado de los venezolanos a la temible cárcel del Secot plantea numerosas interrogantes. ¿De qué delitos se acusa exactamente a estas personas? ¿Han sido ya procesadas? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Ahora, todos son pertenecientes a la banda del Tren de Aragua. ¿Qué va a pasar con estas personas que se encuentran en esta situación que hemos descrito? Esperemos que no sea la deportación hasta El Salvador, porque se supone que esta movida fue, digamos que su intención fue encapsular al Tren de Aragua en una prisión de alta seguridad. Sin embargo, repito, por entrevistas que le han hecho a ciertos familiares de personas recluidas en el Secot, no todos pertenecen al Tren de Aragua. ¿Qué debería suceder? Bueno, deberían haber políticas públicas desde el gobierno venezolano para mediar en la situación, para establecer soluciones diplomáticas para poder traer esos venezolanos de regreso a su país. Este traslado de deportados fue negociado por un año y durante este tiempo las personas que resulten no estar incursas en ningún delito deberían ser retornados a Venezuela. En ese caso tendría que entonces el gobierno venezolano interceder para solicitar el retorno de estos venezolanos. Eso por una parte. ¿Qué pasa con aquellos que efectivamente hayan cometido un delito en Estados Unidos? Deberán entonces desde Estados Unidos seguramente plantear el caso y ese caso se llevaría sin anuencia o sin la presencia de estos individuos, y dirían algunos abogados que inaudita parte. Sin embargo, habría que ver cuál es el delito que se les está imputando, porque incluso entiendo que hay personas que se autodeportaron porque ellos mismos se entregaron a migración para que los trajeran de vuelta a Venezuela, y no fue así. La desesperación, tristeza e incertidumbre invade los ánimos de las familias venezolanas que tienen en estos momentos a su ser querido en El Salvador. ¿Qué pueden hacer estas personas desde acá para ayudar de alguna manera a quienes se encuentran en prisión? Reunirse en consenso los familiares de todas estas personas que
no atribuye ninguna conducta delictiva a su familiar, presentarse en la sede de ACNUR en Caracas, solicitar el resguardo internacional para sus familiares. Sus familiares desde allá deberían pedir la protección internacional e inclusive pudieran pedir a otros países que se les considere como refugiados para poder evitar el tema de pasar un año en detención. Sin embargo, los tiempos corren totalmente en detrimento del tiempo de un ciudadano común. Se recomienda que solamente deberían viajar a territorio estadounidense las personas que tengan residencia o ciudadanía americana, ya que la ley de enemigos extranjeros no aplica a todas las personas que tengan ciudadanía legal en Estados Unidos. Es decir, aquella persona que tenga una visa de trabajo bien constituida, por supuesto los que sean ciudadanos americanos, no van a tener esta situación o este predicamento. Sin embargo, yo creo que es muy acertada esa postura del gobierno venezolano de recomendar no viajar en este momento, por lo menos esperar los próximos días a ver qué nuevas informaciones hay, porque aún cuando se tuviese, por ejemplo, alguien que quiere ir a Estados Unidos y tiene una visa de turista aprobada, ¿cuál es la factibilidad de que lo dejen entrar? Y si lo dejan entrar, que la estadía dentro de Estados Unidos con una visa de turista, usted entra y tiene 6 meses para estar y luego salir del país. ¿Qué nos dice que no podríamos ser elegibles para ser considerados como enemigos y que luego en una redada de inmigración, sin usted saber, pudiera ser usted deportado? Porque sí, porque en este momento más o menos de esta forma se está manejando. Emigrar es una dura realidad que enfrentan miles de familias y que incluso puede llegar a convertirse en sinónimo de soledad. Una vez que nosotros salimos de esa tribu, nos desarraigamos de ella y vamos a otro sitio en donde intentamos formar parte de otra tribu y en muchas oportunidades no lo conseguimos, nos ataca la soledad. Y la soledad produce lo que se llama un dolor social. El dolor social es como el dolor físico. El dolor social es ese temor o ese miedo a no encajar o a no estar rodeados de personas que nos pudieran apoyar. Esta noche los familiares de los detenidos dejan un mensaje a sus seres queridos, quienes probablemente estén enfrentando uno de los momentos más difíciles en toda su vida. Quiero decir algo, no solamente para que él pueda escuchar algún día, sino para todos, que detrás de tu pasar por un cuarto oscuro, al final hay una luz y hay una justicia y una verdad que suceda lo que suceda, va a salir y va a prevalecer, es lo importante, porque nada debajo del cielo va a quedar oculto. Que voy a seguir luchando. Voy a hacer lo que sea posible. Porque me manden a mi hijo de vuelta. Yo lo que sea. Voy a hacer lo que sea necesario. Que voy a luchar. Vamos a luchar. Estamos tu papá y yo aquí en Venezuela luchando, Carlos Alejandro, hasta que toda esta pesadilla pase y hasta que tú no estés con nosotros, nosotros no nos vamos a quedar tranquilos. Mira hasta dónde hemos llegado. Tu papá está allá afuera, está ahí viendo y me está acompañando en todo lo que estamos haciendo, Carlos Alejandro. Y estamos los dos aquí luchando por ti. Y que vamos a luchar hasta que no te tengamos aquí con nosotros. Cónchale, papá. Fuerza, fuerza. La justicia siempre prevalecerá y que estamos con él. Él sabe que donde quiera que esté, él sabe que estamos con él. Él sabe que estamos luchando y él sabe que él es inocente y que lo apoyamos donde quiera que esté y que sabe que estamos orando. Millones de venezolanos estamos orando por él y por ellos.
Amigos, de esta manera finalizamos el programa por esta noche. Desde acá, abrazando y enviando nuestro apoyo a todos los familiares que lo necesiten en este difícil momento. No podemos despedirnos sin antes agradecerles por acompañarnos cada martes. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram @rostrosdlc. También ponemos a su disposición nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com para que nos hagan llegar sus casos y así poder compartirlos con nuestros televidentes. Mi cuenta en Instagram es @joancamargo_. Para interactuar conmigo le comparto mi cuenta de Instagram @OmarRostrosDLC. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la voz. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.